Buen día, profesor. Bueno, voy a explicarle los esquemas de arranque y frenado para un motor de corriente directa. Entonces, comenzamos con el arranque a plena tensión. Entonces, el esquema sería de esta manera. En él tenemos una alimentación aquí al lado del motor, dos disyuntores de protección a cortocircuito, un motor de campo independiente. Conectado a cada lado de su armadura tenemos un relé normalmente abierto que van a cambiar de estado por medio de esta bobina cuando ella se energice. ¿Cómo vamos a energizar dicha bobina? Al pulsar este pulsador normalmente abierto, va a cambiar de estado normalmente cerrado, haciendo que permita o fluya corriente hacia la bobina. Pero al dejar de pulsarlo, se va a volver a su estado inicial, que es normalmente abierto. Para eso hemos conectado en paralelo a él un relé normalmente abierto que va a cambiar de estado normalmente cerrado y va a permanecer cerrado, lo que va a ocasionar que la bobina permanezca energizada y así los contactos no se vayan a abrir y la máquina eh, siga operando a su tensión nominal. Tenemos un térmico de protección y la alimentación del esquema de control. Entonces vamos a cerrar los disyuntores, se activa el campo. El campo independiente es importante que se encuentre conectado, ya que si el motor se desconecta, cuando el circuito de campo está funcionando, pueden haber grandes velocidades en el rotor, ocasionando un mal funcionamiento de la máquina. Entonces pulsamos el pulsador nuevamente abierto por medio de este relé, me va a permitir que fluya una corriente constante hacia la bobina y permaneciendo energizada, haciendo que los relés no cambien de estado y permanezcan así normalmente cerrados, no se abran, no vuelvan a su estado inicial. Y pues el motor está funcionando a su tensión nominal. Entonces ese sería el arranque a plena tensión. El otro sería arranque con resistencia. Entonces, ¿en qué cambia el esquema? Como podemos observar, colocamos en serie al lado de la armadura dos resistencias. Esto con el fin de que cuando se energice cada y estos contactos cambien de estado, estos relés cambien de estado y permita que fluya una corriente, la corriente se va a encontrar con esta red de resistencia, limitando dicha corriente. Esto lo que va a suceder es que el arranque del motor sea un poco más suave y los efectos del transitorio del arranque se reduzcan. Eh, bueno, en paralelo a cada resistencia tenemos un relé normalmente abierto, que por medio de esta bobina temporizadora, cuando se energice va a comenzar a contar 5 segundos. La tengo configurada 5 segundos. Esto para mejor apreciación del esquema o de la simulación, pero en aplicaciones pues, ya reales, pues se sabe que son tiempos cortos, ya que si necesitamos una respuesta que sea lo más rápido posible, ya sea arranque o frenado de algún motor. Entonces, después de los 5 segundos, lo que va a hacer es que este contacto normalmente abierto cambie de estado, contacto temporizador cambie de estado, permitiéndome que se energice KM1 y sacando de operación a la resistencia 1. Igualmente va a pasar con esta bobina cuando se energice esta bobina temporizadora. Va a comenzar a contar 5 segundos. Después de los 5 segundos, va a hacer que este contacto temporizador cambie de estado, de normalmente abierto, normalmente cerrado, energizándome KM2, haciendo que la resistencia 2 salga a operación. Vamos a simular. Cerramos los disyuntores, se activa el campo, pulsamos el pulsador nuevamente abierto, va a comenzar el arranque con las resistencias, sale de operación la primera resistencia y después de otros 5 segundos sale de operación la segunda resistencia. Como sabemos, la corriente pues va a escoger el camino que tenga menor resistencia a ella. Entonces, haciendo que la máquina quede
operando a su tensión nominal. Y pues ya tenemos el pulsador de parada, que es este pulsador nuevamente cerrado, que es un pulsador de parada, el térmico de protección, y si queremos ya sacar de operación a la máquina, o pulsamos. Listo, así sería igual para sacar de funcionamiento al arranque a plena tensión, con pulsar el pulsador nuevamente cerrado. Seguimos con los eh, frenados. Entonces comenzamos con el frenado con resistencia. Aquí lo que va a cambiar un poco, pues algo siempre es el esquema de control, ya que va a comenzar funcionando a tensión nominal. Cuando se energice acá, pues va a comenzar a funcionar la máquina a tensión nominal. Por medio de este pulsador, cuando lo pulse, lo que va a hacer es que mande la señal a este otro pulsador. Este contacto pulsador normalmente abierto cambia a normalmente cerrado, haciendo que este relé también cambie de estado a normalmente cerrado, permitiendo que la bobina KF se me energice. Y esto con el fin de que estos contactos cambien de estado a normalmente cerrado y así entre en operación la resistencia para que el frenado sea un poco más rápido con dicha resistencia en el motor y entre en operación. Entonces, por medio de esta bobina temporizadora, que la tengo igualmente a 5 segundos, después de los 5 segundos, apenas Energy se va a comenzar a contar 5 segundos. Apenas se acaba este tiempo, este pulsador se va a accionar, este pulsador normalmente cerrado, haciendo que el circuito quede tal cual como está sacando de operación a la máquina. Entonces, como este contacto depende hasta el momento de la bobina de energizarse, lo que va a hacer es de cambiar normalmente cerrado, normalmente abierto, y pues esto se cierre. También de estado, normalmente cerrado. Entonces ya sabemos, cambian de estado. Eh, lo que hace, cerramos los disjuntores, primeramente pulsamos, lo que hace que la máquina comience a funcionar a su tensión nominal. Al pulsar este pulsador, lo que va a hacer es que se energice KF, este vuelve a su estado inicial nuevamente cerrado, se abran y se abran a su estado inicial. Listo, comienza a contar sus 5 segundos que entra en operación la resistencia y después acá de funcionamiento a la máquina dejando la frenada. Entonces seguimos con el frenado por contracorriente. Entonces el esquema de control sigue siendo igual al esquema por frenado por resistencia. Entonces frenado por contracorriente aquí en el esquema del motor lo que cambia es que vamos a invertir o cambiar las terminales del motor con el fin de que el giro cambie de dirección y así haciendo dicho frenado por contracorriente. Aquí tenemos pues un relé que están acoplados mecánicamente. Lo que van a hacer al cerrarse intercambiar las terminales del motor y pues el esquema de control va a ser igual al arranque, al frenado por resistencia. Entonces vamos a simular, cerramos los disyuntores, se activa el campo, pulsamos el pulsador nuevamente abierto, se energiza acá, haciendo que la máquina comience a funcionar a su tensión nominal y después del pulsador, accionar el pulsador o a pulsarlo, se va a energizar KF, haciendo que estos contactos cambien de estado y así cambiando la dirección. Y después de 5 segundos, sacamos de operación la máquina dejando la frenada. Entonces, estos serían los dos esquemas de arranque y los dos de frenado para un motor de corriente directa. En otro video les explicaré dos esquemas de arranque y frenado para un motor de corriente alterna.